Quiero cerrar el bloque hablando un poco, Lore, de la situación del hambre en nuestro país. Una última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, está mostrando una cifra que sigue creciendo y es la cifra de peruanos que en los últimos 3 meses ha tenido que reducir su consumo de alimentos. O es más, te digo exactamente la cifra, ¿no? El IEP, según su última medición, dice que 6 de cada 10 peruanos se ha quedado sin alimentos en su hogar en los últimos 3 meses. Esa cifra, que es exactamente 57%, por eso decimos pegado al 60%, 6 de cada 10 peruanos se han quedado sin alimentos en su hogar en los últimos 3 meses. Esa cifra era de 47% en el mes de marzo. O sea, en el mes de marzo hablábamos de 5 de cada 10 peruanos. Para el mes de septiembre, 6 de cada 10 peruanos ha tenido esta situación de entrar a su casa, ver la alacena vacía, ¿no? Ver que no tienes alimentos. Esto es inseguridad alimentaria, esto es también consecuencia de fenómenos como puede haber sido la inflación, como puede haber sido también la caída en la producción nacional, la pérdida de valor adquisitivo de los salarios, pero es una cifra compleja. Vamos a ver esa cifra en detalle. Es, reitero, la fuente del Instituto de Estudios Peruanos, su última encuesta. Yo lo puse allí como World Peruanos Hambre, Dani. Ahí lo tienes, ahí va. Se agudiza la crisis alimentaria. La pregunta que hace el Instituto de Estudios Peruanos es: en los últimos 3 meses, ¿alguna vez usted en su hogar se quedó sin alimentos? Sí, 47%, no 41%, no sabe, no precisa, 57% sí, no 41%, no sabe, no precisa 1%, ¿no? Es una situación compleja. Muchas personas que nos ven quizá también han estado en esa situación de tener en algún momento en los últimos 3 meses falta de alimentos, falta de productos en el hogar. Es una crisis porque es una crisis muy compleja a la cual no necesariamente uno se puede anticipar, porque lamentablemente lo evidenciamos en la pandemia cuando toda la gente necesitaba salir a hacer compras y habían aquellos que no necesariamente miran más allá de su realidad, que decían: ay, pero ¿por qué la gente no compra para una semana, para 15 días, para un mes? Uno, porque la gente no tiene plata a veces para comprar para todo un mes, para 15 días, para una semana siquiera. Pero más allá del dinero, mucha gente no tiene refrigeradora, no tiene cómo conservar los alimentos. El 30% de peruanos no tiene un frigorífico en su casa. Entonces, ¿dónde guardas la comida? De allí que es una persona que está permanentemente expuesta a los cambios y las fluctuaciones de los precios. Un día compraste tanta comida a 10 soles. La compras a los 2 días y te cuesta 12 soles. Y así se vuelve un círculo vicioso donde no tienes manera de anticipar ni presupuestar realmente cuánto vas a gastar en comer. Otra cifra: 7 de cada 10 peruanos, ojo, 7 de cada 10, 70%, señala haber reducido en los últimos 3 meses mucho o un poco su consumo de alimentos. Esta es una cifra poderosa. Estamos hablando de una gran mayoría de peruanos que te dicen: he tenido que reducir mi consumo de alimentos mucho o un poco. Vamos a ver esa otra encuesta, reitero, es la publicación del IEP para el mes de septiembre, que nos habla un poco de cómo se agrava la crisis alimentaria. Inseguridad alimentaria también es el término que utilizan los expertos. Su consumo de alimentos se redujo mucho, 40%, se redujo un poco, 30%, la suma de esos dos me da 70%. Claro. Se mantuvo, pero sacrificando algunos gastos, 19%. Habrá gente que ha utilizado presupuesto de otros rubros, de otros ámbitos de la vida y lo ha llevado a los alimentos. Se mantuvo sin problema solo 7%. O sea, tienes una real afectación. En este caso me parece inflación es el tema, pero también es el tema la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Y quizá podríamos, porque la pregunta no lo plantea, dice se redujo, pero no planteemos se redujo, planteemos de repente la pregunta: su alimentación ha cambiado, el menú de su casa ha cambiado. Eso no significa que de repente antes comía, no sé, pollo 3 veces por semana.
Hoy solo se puede comer pollo 2 veces por semana. Hoy había carne de res, hoy de repente ya no tengo carne de res, la he sacado de mi menú. Si empezamos a mirar qué estamos comiendo los peruanos, porque eso de repente nos permite ver, porque las realidades son distintas, ¿no? Hay aquellos que siguen comiendo, que tienen más opciones de tener más variedad de productos, pero de repente sí, si antes en una casa podían comer proteína animal todos los días, hoy te dicen que es imposible. Y también, Lore, parte del menú de los peruanos está muy atado a las importaciones, ¿no? Si te das cuenta, claro, fideos y arroz, que puede ser no la mejor nutrición para una familia en condiciones de pobreza en nuestro país, suelen ser la primera opción. Pero es lo que llena. Y en ¿no? el caso del fideo, claro, digamos, para la sopa, el fideo. El trigo lo importamos para fabricar fideos. Es un producto que se puede afectar con la volatilidad de precios que ha habido en el tema de alimentos. Esto también nos hace pensar que como país debemos crecer un poco más, no estar contentos con un crecimiento económico pegado al 0%. Recordemos, para este año, tanto el MEF como el Banco Central han reducido la expectativa del crecimiento de la economía. Y recuerdo la conversación que tuvimos aquí con el ministro de Comercio Exterior, con el ministro Matthews, donde él mismo adelantaba que de cara a fin de año, probablemente en medio de su declaración pasó un poco desapercibido, pero él mismo aceptaba que probablemente la pobreza se iba a incrementar de aquí a fin de año. Claro. Y eso es dramático, porque ya hay un montón de gente pobre. Estamos en niveles de pandemia. Y hemos vuelto a niveles de pandemia cuando de pobreza se trata, cuando sí habíamos reducido mucho las brechas de pobreza extrema especialmente. Y si más gente se va a volver pobre, el problema es que más gente y más niños van a tener anemia, van a tener desnutrición y entramos en esa bola terrible de incapacidad para desarrollarnos como país si nuestros niños no tienen para comer adecuadamente. Niños además es un factor que inmediatamente conecta con futuro, digamos. Claro, un país sin futuro si sus niños no comieron. Tal cual, y esa situación de inseguridad alimentaria es la que terminan pagándola los menores de edad, los niños en etapa de crecimiento. Lore, interesante escuchar hoy a la economista Roxana Barrantes, miembro del directorio del Banco Central de Reserva, que estaba hoy en un evento al que asistí, Presupuesto 2024, Cómo enfrentarlo, realizado por Vistas Perú, y lo que decía era que no estamos creciendo a nuestro potencial. Decía que hemos perdido el trayecto de impulso, el momentum, post-pandemia. Claro. Porque después de la pandemia, muchos países rebotaron con fuerza y sus curvas de crecimiento eran hacia arriba, ¿no? Roxana Barrantes hoy decía, nuestro potencial para crecer está en 6, 7, 8%, y como ya sabemos, este año no llegaremos ni al 1%. Hacía un llamado la economista también a, digamos, por ejemplo, a la Municipalidad de Lima, a gestionar mejor el tema de ollas comunes, ¿no? Ante la inseguridad alimentaria, las ollas están un poco abandonadas. Fueron un boom en la pandemia, fueron un mecanismo de subsistencia. Ahora son muy pocos los políticos que quieren prestarle atención a este espacio de alimentación como las ollas, ¿no? Es muy cierto todo lo que nos dices. Gracias, Santiago, por toda la información. Hoy más contigo. Estamos, Gloria, a las 7 de la noche en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Yo los espero ahí en las redes sociales de Latina. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos.